Comunicar con todos los acentos. Margarita Guerrero, bienvenida a Comunicar con todos los acentos. Muy buenas tardes, María, muchas gracias. Se nota que estamos deprisa porque me acabas de decir que tienes un montón de citas, un montón de cosas, porque entre las políticas españolas y las de Ecuador ya no sabes a quién atender. Vamos a ser brevísimas, ¿ok? Genial, muchas gracias. Estamos con dobles citas electorales, así que nos toca estar atentas a todo. Bueno, que se sepa que eres una mujer multitasking, todo lo haces. Pero voy a echarte una mano siendo breve. Margarita, desde Italia estamos como siempre del lado de los y las migrantes de Ecuador porque nos interesa su porvenir y también el porvenir del país del que muchos han tenido que salir. Margarita, siendo tú candidata a asambleísta de RC5, alterna de Gustavo Mateus para Europa, Asia y Oceanía, empezaría preguntándote, ¿en qué medida es importante que los migrantes tengan asambleístas que los representen? Esta pregunta es importante porque los migrantes no somos solo remesas. Por lo general se suele poner el acento en la contribución económica de los migrantes. En el caso ecuatoriano volvimos a batir récord de remesas en el año 2022, más de 4.000 millones de dólares, la cifra más alta desde registros desde el Banco Central ecuatoriano. Sin embargo, los migrantes somos mucho más que eso y la forma de que nuestras necesidades estén contempladas dentro de las leyes ecuatorianas es también tener esos asambleístas en la asamblea, pero también para que ellos puedan fiscalizar al Ejecutivo y, por ejemplo, como ocurre ahora, tenemos un abandono total de nuestros consulados, un incremento en las tasas de precios consulares y que nuestros asambleístas puedan interlocutar con el Ejecutivo y solicitar que mejoren estos servicios que nos afectan en el día a día. Además, en esta ocasión, quienes residen fuera de Ecuador podrán votar única y exclusivamente de manera telemática. Explícanos, por favor, en qué consiste, para que nadie tenga que renunciar al derecho al voto. Bueno, el derecho al voto en el exterior es una cuestión que nos toca defender constantemente y en este caso nos vuelven a llevar a un escenario de muchas dificultades introduciendo el voto telemático como única opción. ¿Qué significa esto? Que no habrán urnas presenciales, que como tradicionalmente hemos votado ya no podremos votar. Y entonces, ¿cómo tenemos que hacer para poder votar en las próximas elecciones? Primero tiene que comprobar si es que está registrado en el exterior, es decir, si está en el padrón electoral. Eso lo puede consultar en la misma página del CNE. Y a partir de ahí, si usted consta en el padrón del exterior, que ahora mismo hay más de 400.000 ecuatorianos en el padrón del exterior, entonces tiene que registrarse al voto telemático. Y hago hincapié en esto porque nos estamos encontrando que mucha gente confunde que si está empadronada para votar, porque ha votado en otras ocasiones, piensa que ya está, que no tiene que hacer ningún trámite. Hay que decirles que no, que tienen que volver a registrarse en el sistema de voto telemático, es decir, con su pasaporte o cédula en la página del CNE. Existe un apartado que pone inscríbete aquí al voto telemático y dar una serie de datos. Tiene que tener a mano también un correo electrónico y un número de teléfono y ahí podrá completar su registro. Entonces, es muy importante que la gente sepa que hasta el mismo día 20 de agosto pueden registrarse para votar. Si usted no se ha registrado, aunque esté empadronado en el exterior, no va a poder votar. Pero explícame, yo me registro, bueno, yo no porque no soy ecuatoriana, lo siento, pero yo me registro hoy y ¿puedo ya votar o tengo que esperar al día 20? No. Te registras, recibirás un correo electrónico en el que confirme la recepción de tus datos, después validarán esos datos y te informarán de que está validado para votar y ya estás lista para votar. ¿Y cuándo tienes que votar? Solo el 20 de agosto en el mismo horario que votarías en urna presencial, que es desde las 9 hasta las 7 de la tarde. Bueno, según el país o según el horario. Según el uso horario, pero en el horario clásico, que siempre votamos, en esa jornada del domingo 20, votamos, lo que pasa es que ahora a través de nuestros dispositivos móviles. Ok. Bueno, Margarita, a mí hay un tema que me gusta mucho, de mujer a mujer. Quisiera hablar un ratito de la decisión de RC5 de candidatar a la presidencia a una mujer, Luisa González. Desde mi punto de vista, una decisión valiente y justa, de esas que te hacen decir, por fin ya era hora.
Porque hay que reconocer que, aunque los datos indican que el número de mujeres que ocupan puestos de liderazgo político van aumentando, también es verdad que las mujeres continúan siendo minoría en todo el mundo, como jefas de Estado y de gobierno. Mi pregunta es, ¿cómo ha sido acogida esta candidatura en Ecuador? ¿Qué dicen las encuestas, si es que las hay, claro? Bueno, básicamente la candidatura del binomio de la Revolución Ciudadana, encabezada por Luisa González y por Andrés Arauz, lidera las encuestas, pero es verdad que, como bien decías, esta es una decisión valiente, porque aunque Ecuador tiene ahora mismo que cumplir con una ley de paridad de género, es decir, todos los partidos están obligados a tener una mujer entre el puesto de presidente o presidenta y vicepresidente o vicepresidenta, es curioso y llamativo que solo hay una fuerza política, y es la Revolución Ciudadana, la que lleva en primer lugar a una mujer, en este caso a Luisa González, ¿no? Entonces, puedes observar que aunque avanza la obligación de incluir a mujeres, no todos los partidos las incluyen en el mismo grado. No es lo mismo tener a una mujer en puestos de liderazgo que acompañando otros liderazgos, ¿no? Por tanto, vemos que no todos los partidos están comprometidos con la inclusión de las mujeres dentro de las listas, pero esto no es todo. Estamos viendo una arremetida mediática muy fuerte en contra de Luisa, una violencia política muy dura, la que a ella se le acusan de muchísimas cosas, ¿no? Incluso de vincularla de alguna forma sentimentalmente al expresidente Rafael Correa, con el único objetivo de deslegitimar su candidatura, cuando es una compañera que tiene una amplia trayectoria, no solo militante, sino de experiencia de gestión de la administración pública, que es uno de los avales para que ella opte a este cargo, porque María, seamos realistas, presidir un país no es cualquier cosa. Para gobernar hay que saber qué instituciones tenemos, cómo se gobiernan las instituciones, y en este estado en el que está Ecuador, más todavía, necesitamos una solvencia acreditada, y eso es Luisa González. Entonces, es muy curioso que en vez de centrarse el debate público o político en las propuestas de país de cada candidato o candidata, se centren en deslegitimar a una candidata, curiosamente, de una fuerza progresista como la Revolución Ciudadana. Ya. Bueno, pero hay encuestas sobre qué opina la gente de esta candidatura. Está muy bien acogida, tiene mucha aceptación popular en general, y esto está bien, y contrasta con lo que te decía, ¿no? A pesar de ese amplio apoyo popular, los medios están siendo muy beligerantes, los adversarios políticos están siendo muy duros con ella, no en el sentido político de discusión, que no pasa nada, que estamos preparadas para confrontar políticamente, pero nosotras, cuando estamos en la esfera pública, esperamos y aspiramos a poder confrontar y debatir de las ideas, del programa, de las políticas, pero no a permitir que se nos ataque por ser mujeres, y a que se nos quiera mandar un mensaje claro. María, lo que le están diciendo a la gente cuando atacan a Luisa, no solo atacan a Luisa, atacan la posibilidad de cualquier mujer se vea referenciada y quiera aspirar a esos puestos, porque ¿quién va a querer aspirar cuando el coste personal y político es tan alto? Cuando ponen campañas mediáticas en tu contra para atacar tu honra, tu integridad como persona. Por tanto, lo que quieren decir es, no, mejor no se ocupen de lo público, ustedes sigan manteniendo el rol de cuidadoras, que nosotros ya nos ocupamos de gestionar el poder. Ya. Sí, porque la verdad es que las oposiciones hacen su trabajo, que es oponerse, pero es que hay manera limpia de oponerse Claro. y hay manera sucia como esta de oponerse, pero bueno, ahí están las mujeres siempre para adelante. Margarita, te prometí ser breve y ya estamos terminando. La última pregunta es, más que pregunta, eso, cuéntame cuáles son las propuestas de RC5 con respecto a la comunidad migrante. Bueno, son varias, amplias. Has estado y seguro que vas a tener la oportunidad de hablar con el resto de nuestros candidatos, así que podrá la gente ir configurando todo el escenario de propuestas, que como te digo es amplio, pero yo diferenciaría dos espacios distintos. El binomio, es decir, Luisa y Andrés, irán al Ejecutivo, y desde el Ejecutivo es donde podemos cambiar, por ejemplo, los servicios consulares, ¿no? Una atención de calidez, de calidad, una atención humana que sea empática con las necesidades de la gente. Y eso es fundamental, tener el Ejecutivo. Yo sé que que la gente en general no entiende de ámbitos competenciales, entiende de necesidades. Entonces, nos va a exigir
cambiar las cosas, pero hay que explicarle que para poder cambiar las cosas necesitamos gobernar el Ejecutivo y el Legislativo, porque aunque tengamos a Gustavo y a Esther en la Asamblea, si no tenemos el gobierno de la nación, no podremos hacer estos cambios. Me permito hacer esta aclaración, María, porque lo que ha ocurrido en esta legislatura es que Esther y Gustavo han estado en la Asamblea, ellos han sacado resoluciones para bajar, por ejemplo, el precio de los aranceles de los servicios consulares, pero ha sido el gobierno de Guillermo Lasso que ha decidido no hacerle caso al legislativo, ¿no? Por tanto, necesitamos tener un legislativo que legisle y fiscalice a favor de los migrantes, pero necesitamos también un ejecutivo que desarrolle una diplomacia ciudadana que atienda a las necesidades de la gente. Y ahora, para concretar un poquito más en tu pregunta, en cuanto a nuestras propuestas, hay varias relacionadas con el tema de corregir, mejorar, reformar ciertas leyes para atender la realidad de los migrantes, ¿no? La reforma de la ley de movilidad humana, hay tareas pendientes, unas demandas históricas de la población migrante que tienen que ver, por ejemplo, con avanzar en la cuestión de incluir seguros de repatriación de cadáveres. La política de la Revolución Ciudadana atendió este tipo de casos en casos de vulnerabilidad. Hay que imaginar mejor las leyes a partir de ahora para poder ampliar una cobertura de servicio más universal para todo el mundo que se quiera acoger, ¿no? Por otro lado, estos grandes ejes que articulan la propuesta desde el legislativo tienen que ver, como te decía, con la reforma de la ley de movilidad humana, todos los servicios que tienen que ver para nuestros migrantes en el exterior. Luego también educación. A la educación podemos mejorar el acceso no solo a través de los servicios en línea, sino también incluyendo, por ejemplo, cuotas de los migrantes para el sistema de becas de Ecuador para que puedan estudiar en las mejores universidades, también nuestros migrantes, ¿no? Y una serie de propuestas, hay muchísimas, como estamos un poco justas de tiempo, no me da tiempo a desarrollar todo esto, pero otras relacionadas también con el empleo y la seguridad social, y me permito parar en este punto porque yo sé que hay una demanda histórica de la población ecuatoriana que vive, por ejemplo, en Italia o en otros países. Solo hay un convenio bilateral de seguridad social, en este caso con España y Ecuador, vigente desde hace mucho tiempo y que permite que se sumen las cotizaciones de ambos países, las que se han hecho en Ecuador y las que se han hecho en España, para acceder a una jubilación más digna. Hay que decir que esto es una demanda de la población, nos acogemos, nosotros defendemos también esta propuesta, pero hay que recordarle a la gente que la firma de un convenio bilateral es una responsabilidad del Ejecutivo y también atañe a la voluntad política del otro gobierno. Por eso es tan difícil avanzar en estas cuestiones, porque aunque tengamos un gobierno progresista en Ecuador que defienda los derechos de los migrantes, necesitamos también, por ejemplo, que un gobierno en Italia quiera hacer este tipo de convenios, ¿no? Entonces sí que hay que hablarle a la gente con claridad. Nuestro compromiso, por supuesto, es que Luisa y que Andrés, los candidatos de la Revolución Ciudadana, difundan, presionen y trabajen para conseguir estos convenios bilaterales para mejorar estas prestaciones a nuestros migrantes, pero hay que hablarle a la gente siempre, siempre con franqueza. Bueno, Margarita, lo que se promete se cumple, yo te dejo libre. Es más, te agradezco muchísimo esta conversación. Te deseo, de parte de Comunicar con Todos los Acentos, lo mejor y fortaleza para seguir adelante. Gracias de veras. Muchas gracias, María. Solo permíteme despedirme invitando a la gente a que se inscriba a votar telemáticamente. Nuestro voto es nuestro derecho, pero también es nuestra responsabilidad. El único día que tenemos el mismo peso nosotros que un presidente de un banco es el día de las elecciones, así que aprovechemos esta herramienta y contribuyamos a mejorar la situación del país, que es realmente muy desoladora. Hace pocos días mataban al alcalde de Manta. Este es un clima de violencia que afecta a muchas personas. Solo el año pasado murieron más de 4.500 personas por robos, por delincuencia, por inseguridad. Hay una oleada migratoria debido a este tema también. Y hay una crisis silenciosa de suicidios relacionados con el tema de la salud mental, porque la situación es muy, muy, muy dolorosa, María. Por eso mi llamamiento es a que los migrantes se empoderen de esta herramienta, ejerzan su derecho, se inscriban a votar telemáticamente y el día 20 de agosto elijan la opción que nos permite el resurgir de la patria, que es la lista 5. Muchas gracias, María. Suerte con todo. Hasta pronto. Hasta pronto.
Comunicar con todos los acentos.